Si ustedes se acuerdan, hace una semana o dos hablábamos de la gravedad del pecado y decíamos que el hombre no es consciente de eso, de lo grave que es el pecado. Y es que a simple vista podemos ver que hay unos pecados más graves que otros. Matar a una persona claramente es más grave que solamente odiarla. Pero hay pecados que son casi cotidianos, pecados que son fácilmente, podemos encontrar fácilmente en cada uno de nosotros, que no parecen tan terribles. Pecados como la envidia, como la frivolidad, como la indecisión entre, por ejemplo, entre lo correcto y lo que nos conviene, tomar una decisión entre lo que conviene y lo que es correcto, la cobardía, la burla. Son cosas que, que podemos decir, no es tan terrible. ¿Quién de nosotros no ha sentido envidia alguna vez? ¿Quién de nosotros no ha sido superficial o frívolo en alguna ocasión? Incluso ¿quién de nosotros, honestamente, no se ha reído o burlado de otro? ¿Quién de nosotros no ha tenido indecisión entre hacer lo correcto y hacer lo que le conviene? ¿Quién de nosotros no ha sido cobarde alguna vez a la hora de dar testimonio del Señor? Por eso, consideramos que estas cosas son comprensibles, lógicas, no tan graves, y tanto daño no hacen. Podemos decir que la envidia, por ejemplo, no es tan dañina, el más dañino es blandir un arma para lastimar a una persona o matarla. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, entendemos que fue la envidia lo que motivó a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, a condenar a Jesús a muerte. Que fue la frivolidad y la superficialidad de Herodes quien hizo que no reconocieran a Jesús como el verdadero rey, se burlara de él y finalmente lo entregara para ser condenado. Fue la indecisión de Pilato entre lo que es correcto y lo que le convenía, también fue su cobardía lo que hizo que finalmente Jesús fuera a la cruz. Y entonces ahora sí podemos pensar, ¿qué fue más grave? ¿La envidia de los sacerdotes y de los ancianos? ¿O la crueldad de los soldados que pusieron los clavos en las manos y en los pies del Señor? ¿Qué fue más grave? Y seguramente todas estas personas pueden dar una justificación a su conducta. Seguramente estas personas también podían decir, no, él es peor que yo. En definitiva, lo que llevó al Señor Jesús a la cruz fue el pecado. El pecado de esos hombres y el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús había dicho, y lo leemos en Mateo 20, 18 y 19, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y cada cosa que el Señor anunció se cumplió. Efectivamente, fueron los sacerdotes y los ancianos y los escribas quienes lo condenaron a muerte, y fue entregado a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y finalmente lo crucifiquen. Pero, como él dijo, no era el final. El final no iba a ser la cruz. 3 días después él iba a resucitar. Y hoy vamos a concentrarnos, vamos a detenernos en la mayor crueldad que hombre alguno pudo haber cometido, la mayor crueldad de la que es capaz el ser humano. La crueldad de estos hombres gentiles que, cumpliendo involuntariamente la palabra del Señor, escarnecieron y azotaron al Señor Jesús. Lucas cuenta que Pilato estaba totalmente convencido de la inocencia del Señor. La primera vez que se lo trajeron, después de interrogarle, él declaró, y lo leemos en Lucas 23:4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, ningún delito, ni uno solo. Y como sabemos, Pilato no quería hacerse cargo de este problema, porque su situación era complicada, su situación política era complicada, con el pueblo de Israel y con el emperador. Entonces trató de evadirlo y derivó a Jesús a Herodes, el tetrarca de Galilea, que por esos días de Pascua estaba en Jerusalén. Y Herodes, después de burlarse de él y de ridiculizarlo, lo volvió a enviar a Pilato. Y leemos en Lucas 23:13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Otra vez Pilato declara que no encontró ningún delito en él. Ni aun Herodes, dice, porque os remití a él, y he aquí, otra vez, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato se encontraba en una situación verdaderamente difícil. Entonces le ofrece una alternativa que pudiera aplacar la furia de esa gente. Entonces en Lucas 23:16 les dice: le soltaré pues después de castigarle. Pero ellos solo querían sangre, la sangre del Señor Jesús. Ellos querían que Pilato lo condenase a muerte. Y aunque Pilato no era un hombre que se caracterizaba por su gran moralidad, todo lo contrario, era un hombre de un carácter muy difícil, muy egocéntrico. Aún así, él se daba cuenta de que esto era una enorme injusticia, que ese hombre no merecía la pena de muerte. Entonces, le ofrece al pueblo, no a los líderes, sino al pueblo, que eligiera entre Barrabás y Jesús. ¿Por qué pasó esto? Porque había una costumbre que en cada Pascua el gobernador, o el procurador mejor dicho, le soltaba un preso que el pueblo pidiera. Entonces, él, sabiendo que unos poquitos días antes Jesús había sido aclamado por la gente,
que cuando entró en Jerusalén ponían sus mantos y ramas de palmera y de olivo a sus pies y decían Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Sabiendo que la multitud había obrado de esa manera, él estaba seguro que entre un asesino, como era Barrabás, un asesino, ladrón, revolucionario, y este hombre que no tenía ningún pecado y que había sido aclamado por la gente, bueno, la multitud iba a elegir a Jesús. Pero los sacerdotes, los ancianos, manipularon a la gente, y leemos en Lucas 23, 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Así que Pilato estaba en una situación casi imposible, porque él era el procurador de Judea, el gobernador, y era el que estaba encargado también de impartir justicia, era el juez, el principal juez de Judea. Y ahora se veía obligado a cometer el acto más infame de injusticia, no solamente condenar a muerte a un inocente, claramente inocente, sino que también debía dejar libre a un asesino comprobado. Entonces, trató nuevamente de razonar con ellos, con la multitud. Y dice Lucas 23, 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. La situación se estaba volviendo cada vez más difícil. Y la multitud, instigada por los líderes, pedía que Jesús sea crucificado. Y Pilato le dice, lo que voy a hacer es azotarlo y después lo voy a soltar. Lucas no nos cuenta lo que pasó a continuación, simplemente dice que Pilato lo entregó a los judíos. Pero en Juan encontramos los detalles de lo que ocurrió cuando Pilato dijo por segunda vez que iba a azotar a Jesús y que después lo iba a soltar. En Juan 19:1 leemos lo siguiente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La intención de Pilato era que la gente, cuando viera los resultados de esa flagelación, se arrepintiera de pedir su muerte. Porque Pilato sabía lo que producía en una persona esta tortura. Él, debido a su cargo, lo había visto muchas veces. Dicen los escritos de la época que cuando una persona era sometida al azote romano, quedaba completamente irreconocible. Quedaba literalmente destruido. El instrumento que se utilizaba se llamaba flagrum taxilatum, que era un mango de madera corto del que salían varias correas de cuero, y en las puntas de esas correas había bolas de plomo o de bronce y también puntas hechas con huesos. A la persona se la colgaba de los brazos, ya sea atada a una columna o directamente del techo, para que no pudiera protegerse con las manos y que si se desmayaba del dolor no cayera al piso, se mantuviera en pie, así que colgado con las manos atadas.
bueno, se los sometía a esta horrible tortura. Los judíos tenían el límite de 40 latigazos, entonces ellos daban hasta 39 latigazos, pero los romanos no tenían límite. Esto quiere decir que dependía del comandante de turno, y los soldados se turnaban, cuando quedaba uno exhausto, lo continuaba el siguiente. Y esos latigazos, dados con toda la fuerza de la persona, contra la espalda y todo el cuerpo, menos la cabeza del condenado, cortaban sus piernas, sus tórax, la espalda, el pecho, todo el cuerpo, y las puntas de huesos hacía saltar la carne, dejando al descubierto los músculos, los huesos, los órganos internos, y las bolas de plomo o de bronce golpeaban sobre la espalda, sobre los riñones, dejando los pulmones lastimados, lo que hacía que la persona no pueda respirar. Sus riñones también lastimados hacían que la persona perdiera, se deshidratara. Es decir, que la tortura era completamente inaguantable, insoportable, y muchos morían a causa de los azotes. Pero con Jesús estaban limitados, no podían azotarlo hasta que muera, porque la intención de Pilato era presentarlo delante de la gente. En el mejor de los casos, la gente iba a decir que lo liberen, y en el peor de los casos tenía que llegar vivo a la cruz. Entonces, no podían matarlo, azotarlo hasta matarlo, pero el Señor quedó completamente lastimado, herido, lacerado, lleno de cortes, contusiones. Y como dije recién, después de semejante tortura, como todos los demás, seguramente quedó irreconocible. Y tan debilitado quedó el Señor, porque después veremos que no tuvo fuerzas como para llevar su cruz. Ahora, el salvajismo de esos soldados no se conformó con haberlo torturado de esa manera, sino que leemos en el versículo 2 y 3 de Juan 19, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y Marcos agrega, Marcos 15:16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Entonces, estos soldados, una vez que escarnecieron a Jesús con los azotes, lo llevaron adentro, dice, al atrio, y convocaron a toda la compañía, 600 personas. Porque declara, a toda la compañía. 600 personas burlándose del Señor Jesús, ultrajándolo. Dice que le pusieron una corona de espinas. Plantas de espinas había muchas en Israel, y de esas plantas las tejieron burdamente como para simular una corona, y se la pusieron en la cabeza, lastimándolo. Y podemos entender que la sangre caía sobre su rostro. La cabeza era la única parte donde los látigos no habían llegado, ahora lo lastimaban con la corona de espinas. Y Mateo, además cuenta, Mateo 27-29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Entonces, toda esa burla,
lo escupían, se reían de él. Le habían puesto también una capa vieja de un soldado, una capa roja, como si fuera un rey. Le daban esta caña como si fuera un bastón, y después se la sacaban y pegaban en la cabeza, en la corona de espina, para que se le clave bien en la piel. Esa corona de espinas estaba hecha justamente con el producto de la maldición de la tierra a causa del pecado. En Génesis 3:17 leemos: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esos espinos y cardos estaban allí a causa de la maldición de la tierra por causa del pecado. Y ahora el Señor Jesús estaba cargando con la maldición del pecado. Esa corona de espinas que lastimaba su cabeza. Y Pilato, viendo todo esto, sabiendo lo que estaban haciendo los soldados, no los reprime, deja que lo hagan. Y leemos en el versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Nuevamente declara esto. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Pilato esperaba realmente que esta visión horrorosa y patética causara impresión en la gente. Allí estaba Jesús, completamente lacerado, con la piel abierta, con los músculos y órganos internos a la vista, la cara y la cabeza completamente llena de sangre, con una corona de espinas, un manto, la figura más patética. Que cualquier persona debía conmoverse ante esa visión. Y Pilato dice, ve aquí el hombre, como si dijera, acá está, este es, ¿les parece que es peligroso? ¿Les parece que todavía necesita que lo matemos después de todo lo que ha padecido? ¿Hace falta infligirle más castigo todavía? ¿Puede esta persona representar un peligro para Israel o para Roma? Y Pilato vuelve a decir, no encuentro delito en él. Pilato hacía esto con esa intención de conmover a la gente y pensando tal vez que esto era algo bueno, que esto podía ser una exhibición de su culpa, cuando en realidad esto lo hacía más culpable, porque él lo que tendría que haber hecho era simplemente soltarlo, si él sabía que era inocente. ¿Por qué lo sometió a semejante tortura si no había hecho nada? Él sabía que Jesús era inocente. Y esperaba la compasión del pueblo, pero ¿cuánto se equivocó? Porque leemos en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Cuando salió Jesús y Pilato dijo, he aquí el hombre, dice que le empezaron a gritar, pero no fue el pueblo el que gritaba, sino los principales sacerdotes y los alguaciles del templo. Ellos gritaban, crucifícale, crucifícale.
Y Pilato, cansado, harto de esa gente, les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Estaba diciendo, yo no lo condeno, ustedes hagan con él lo que quieran, crucifíquenlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Pero eso no era posible porque los judíos no tenían el poder para matar a alguien y menos para crucificarlo. Y Pilato, cansado, les dijo, yo no lo voy a hacer. Por quinta, por sexta vez, Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. La mentira de que él era un revolucionario, una persona que estaba en contra de Roma, no dio resultado. Claramente Pilato no lo iba a condenar por eso. Entonces los judíos decidieron decirle la verdadera razón por la que ellos lo condenaban. Y les dijo, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato escuchó esto, dice que sintió miedo. Pilato sintió miedo cuando escuchó esto. En primer lugar, se dio cuenta de que la razón era religiosa, y aunque eso a los romanos no le importaba, sabía que para los judíos era importante, y que si él no atendía esta cosa, este asunto, bueno, esto le iba a traer problemas. Pero le dio miedo, más miedo, cuando escuchó que él decía ser el Hijo de Dios. Porque algo que caracterizaba a los romanos era que eran muy supersticiosos, todos. Y este hombre decía ser hijo de Dios, y Pilato lo había hecho flagelar, lo había hecho azotar. Y si verdaderamente era hijo de algún Dios. Y se acordó seguramente lo que le dijo la esposa, que tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Que le dijo que no se metiera con este hombre que tenía que ver con Dios. Y tal vez se acordó también de su conversación, que el Señor le dijo que su reino no era de este mundo. El asunto es que cuando escuchó eso, leemos en el versículo 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Se asustó Pilato y lo hizo entrar a Jesús al pretorio nuevamente. Y allí le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y él sabía que Jesús era Galileo, no le estaba preguntando de qué lugar natural venís. Evidentemente le estaba hablando de si era o no era el hijo de algún Dios. ¿De dónde eres tú? Y Jesús no respondió, porque ya había pasado la hora de hablar con Pilato. Él ya le había dicho todo lo que tenía que decirle, le había dado la oportunidad de reconocerlo rey, le había hablado de la verdad y Pilato la había rechazado. Ahora el Señor, así como con Herodes, hace silencio. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús rompe el silencio. A Pilato le ofendía que Jesús no le hablara y que no reconociera su autoridad. Pero Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato se engañaba a sí mismo creyendo que era la autoridad suprema. Él estaba puesto ahí por Dios. Dios es la autoridad suprema. Y Jesús le dice, reconozco que tenés autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Pero escuchá lo que le dice a continuación.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Viste que hay pecados más graves? Pilato estaba cometiendo un grave pecado, pero el que lo entregó a Pilato, mayor pecado tiene. Caifás. Y los otros sacerdotes, principalmente Caifás, el sumo sacerdote. Él sabía que Jesús era inocente, era testigo de sus milagros, él comprobó que Lázaro había sido resucitado y ahí había determinado matar a Jesús. Y él fue el que entregó a Jesús a Pilato. Él tenía mayor pecado, mayor condenación. Y viendo que Jesús reconocía su autoridad y que no era peligroso, no era algún dios algún dios del panteón de dioses romanos, entonces salió afuera, convencido de que él era inocente, y dice el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Vos fíjate hasta qué punto estos sacerdotes, estos ancianos, llegan en su manipulación. Ellos que odiaban a César, ahora decían ser sus defensores. Defendían a César y amenazaron a Pilato a denunciarlo delante de César porque no hacía nada frente a alguien que se hacía llamar rey. Y Pilato entonces se dio cuenta de que estas personas realmente podían ser un grave problema para él delante del emperador. Y dice el versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Se sentó allí para dar a conocer su veredicto. Y acá llega el momento crucial en la historia de la redención, donde el Señor Jesús es condenado a la cruz. El mismo juez que juzgará al mundo ahora estaba siendo condenado por un corrupto pecador. Y dice Juan, era la preparación de la Pascua, era el viernes entonces. Como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Era la hora sexta. Según el horario judío, la hora sexta serían el mediodía. Pero acá Juan está hablando según el horario romano, que es como el nuestro. La hora sexta eran las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana el Señor Jesús fue condenado y dijo, he aquí vuestro rey, con ironía y con enojo. Acá tienen a su rey. Y ahí estaba Jesús, encadenado, herido, completamente ensangrentado, debilitado, seguramente temblando. Con una corona de espinas en la cabeza, siendo sentenciado a la muerte más horrenda. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sigue contando Juan, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César. La hipocresía, el odio,
a vuestro rey voy a crucificar, dice Pilato con ironía. Y ellos dicen, no tenemos más rey que al César. Y estaban diciendo una verdad, porque estaban rechazando al rey verdadero. Ellos no tenían a Dios como rey, no tenían ningún rey en los cielos. El único rey que tenían era ese rey carnal que era el César, al que ellos tanto odiaban y el que ahora reconocían como rey. Entonces, estos que condenaron a Jesús por blasfemia estaban blasfemando contra Dios. No tenemos otro rey que el César. Y así es que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y probablemente fue en este momento en que Pilato se lavó las manos. Y Juan agrega, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y hoy hablábamos sobre la gravedad del pecado. Los soldados, con toda su brutalidad, con toda su crueldad, eran más pecadores que esos venerables ancianitos de Israel, esos hombres que hablaban de la palabra de Dios y que eran tan respetables. ¿Te das cuenta que para ser un asesino no hace falta blandir un arma? Los líderes religiosos, Pilato, Herodes, la multitud, los soldados, todos tuvieron que ver con la muerte del Señor Jesús. Judas, cada uno con sus pecados, algunos que merecen más condenación que otros, pero todos esos pecados contribuyeron a la muerte del Señor Jesús. Lo que llevó a Jesús a la muerte, lo que llevó a Jesús a la cruz fue el pecado del hombre, el pecado de esas personas y el pecado de todos nosotros. Él se entregó a sí mismo por causa del pecado, el pecado que habita en el corazón del hombre. Desde el principio, desde el pecado de Adán y Eva, el Señor prometió un Salvador. Alguien que vendría y aplastaría el reino del pecado y de la muerte. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a lo largo de los años, el Señor fue entretejiendo, conforme a su propósito, vidas hasta el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, Dios hombre, que vendría a salvar a los pecadores. Y si bien estas personas malvadas tuvieron que ver todas con el sacrificio del Señor Jesús, en definitiva, todo fue conforme a la voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús, derramando su sangre, cumplió con la promesa de Génesis 3:15. Él es el Salvador. Él lo hizo todo. Jesús derrotó el pecado y cuando resucitó, derrotó a la muerte. Él lo hizo todo. ¿Y nosotros qué hicimos por nuestra salvación? ¿Con qué contribuimos? Con nuestro pecado. Lo único que pusimos nosotros fue nuestro
pecado. Solo nuestro pecado. El Señor me salvó. Y yo lo único que puse en mi salvación es mi pecado. Por eso, a Él sea la gloria. Él es el único digno. Él es el único digno de llevar adelante el plan de Dios. Es el único digno de abrir los sellos de Apocalipsis. Jesucristo, el León de Judá. ¿Sí? Amén.